Dicen que cuando el mejor guitarrista del mundo abrió ciertas puertas, algo oscuro empezó a seguirlo. A finales de los años 60, el rock vivía una revolución. Jimi Hendrix prendía fuego a sus guitarras, Janis Joplin gritaba su alma al micrófono y los Rolling Stones reinaban como los chicos malos del momento. Pero en Londres, un joven guitarrista estaba a punto de crear la banda más poderosa y misteriosa del planeta. Su nombre era Jimmy Page, un músico obsesivo, perfeccionista, elegante y con una fascinación muy particular por lo oculto. Cuando Page reunió a Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, nació Led Zeppelin, un gigante que cambiaría la música para siempre. Su sonido era diferente a todo lo que se había escuchado. Era crudo, pero a la vez místico, violento pero espiritual, moderno pero con un eco ancestral. La prensa al principio no lo entendía. El público, sin embargo, se rindió a sus pies. Pero detrás del rugido de la banda, de los estadios llenos y los discos de platino, había una sombra, una presencia que crecería con los años y que todavía hoy sigue alimentando teorías, mitos y miedo. Jimmy Page no solo coleccionaba guitarras, también coleccionaba libros raros, textos antiguos, manuscritos ocultistas, filosofía hermética, alquimia y simbología. Se convirtió en un profundo estudioso de Aleister Crowley, uno de los nombres más polémicos y controvertidos del siglo XX. Crowley predicaba la libertad absoluta del espíritu. Concebía la magia como una ciencia y la voluntad como el único camino. Para Page, Crowley no era un demonio, como muchos decían. Era un filósofo, un explorador de la mente, un provocador. Pero el público no pensaba lo mismo. Pronto, el guitarrista más talentoso del rock se convirtió también en el más enigmático. Sus símbolos, sus gestos en el escenario, sus silencios en las entrevistas, todo alimentaba la leyenda. En 1971, Jimmy Page compró una propiedad que marcaría para siempre la historia de la banda: Boleskine House, una mansión en Escocia que, casualmente, había pertenecido al mismísimo Aleister Crowley. La casa estaba rodeada de historias extrañas. Ecos en los pasillos, sombras que se movían solas, rituales inconclusos. Page la restauró. Pasaba horas solo en sus habitaciones. En alguna ocasión, contó que solo quería sentir la vibra del lugar. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a crecer. Se decía que escuchaba pasos por la noche, que veía figuras en los rincones, que sentía energías antiguas moviéndose a su alrededor. ¿Era cierto? ¿Era imaginación? ¿O era, quizás, el mejor marketing involuntario de la historia del rock? Nadie lo sabe. Page jamás aclaró nada, y su silencio, lejos de apagar el fuego, alimentó todos los mitos. Mientras la leyenda de Page crecía, Led Zeppelin se convirtió en la banda más poderosa del mundo. Sus conciertos eran auténticos terremotos sónicos. La voz de Robert Plant era salvaje. La batería de John Bonham, un trueno implacable. Y Page era un brujo moderno dominando su guitarra, lanzando hechizos en forma de riffs. Pero alrededor de ese éxito monumental, comenzaron a ocurrir tragedias. Un grave accidente de coche, una enfermedad inesperada, la trágica pérdida de un hijo, una fatalidad tras otra. La prensa sensacionalista no tardó en decirlo. Led Zeppelin está maldito. Los fans se dividieron. ¿Era una terrible cadena de casualidades? ¿Era el destino? ¿O era la sombra de Boleskine House que se extendía sobre ellos? La banda nunca respondió. Seguían tocando con una fuerza y una rabia que parecían desafiar al mundo. Pero en los camerinos, en la intimidad, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Se notaba el peso de la fama y la tragedia. Con cada nuevo golpe, la leyenda del pacto crecía. Se decía que Page había hecho un intercambio sobrenatural para obtener su increíble talento, que el éxito de la banda no era de este mundo, que tenía un precio muy alto, que estaban conectados con fuerzas invisibles. Pero la realidad es que no hay ni una sola prueba de ello, ni una evidencia, ni un testimonio directo, solo rumores y especulaciones. Jimmy Page siempre lo negó, pero lo negó como un mago niega sus trucos, con elegancia, con misterio
sin confirmar, pero sin desmentir del todo. Y en el mundo del rock and roll, a veces el silencio es la respuesta más ruidosa. El 24 de septiembre de 1980, la música se detuvo. John Bonham, el motor de la banda, fue encontrado sin vida. Tenía solo 32 años. Led Zeppelin no solo perdió su corazón rítmico, perdió su alma más intensa, a su hermano de guerra. Poco después, la banda anunció lo impensable. Led Zeppelin se separaba. El sueño había terminado. La leyenda acababa de comenzar. Muchos fans dijeron que la maldición había cobrado su precio final. Page, completamente destrozado, se retiró del mundo por un tiempo. La sombra, esa sombra que parecía seguirlo desde Boleskine, se volvió parte inseparable de su mito para siempre. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Existió esa maldición? ¿O todo fue una mezcla de tragedia, imaginación y prensa amarillista? La obsesión de Jimmy Page por lo místico creó uno de los mitos más poderosos en la historia del rock. ¿Eran sus símbolos solo decoración? ¿Eran las tragedias solo una serie de desafortunadas casualidades que la prensa convirtió en una historia de terror? El propio Jimmy Page lo definió una vez con una frase perfecta: la magia está en la música. Lo que la gente imagina no es asunto mío. Y con esa frase selló su doble legado, el de músico y el de mito. Hoy, décadas después, Led Zeppelin sigue siendo una fuerza cósmica en la música. Sus riffs son himnos que trascienden generaciones. Sus letras son gritos de libertad. Y su historia, un misterio que cada nuevo fan vuelve a descubrir y a interpretar. La sombra que siguió a Jimmy Page no destruyó su arte. Quizás, de una forma extraña, lo hizo más grande, más profundo, más inolvidable. Porque hay leyendas que se construyen con guitarras y otras con secretos. Led Zeppelin tuvo ambas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te gustan estas historias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente video.